Muchas gracias por acompañarnos, espacio que está dedicado a las entrevistas para hablar de los grandes temas que tienen que ver con la realidad nacional, cumplidos 3 meses y 3 días de la gestión del presidente Otto Pérez Molina, quizás uno de los retos más importantes y el que atrajo la mayor cantidad de votantes para llevarlo al poder fue el tema de la seguridad, una situación que sigue siendo la mayor preocupación de todos los guatemaltecos. Hoy queremos hacer un balance de lo que ha ocurrido en estos 3 meses y días y analizar, por supuesto, la perspectiva no solamente en la ciudad capital, sino también en el interior del país con el ministro de Gobernación. Ese es el tema que hoy abordamos en la entrevista de Viva la Mañana. Durante 4 meses de gestión del ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, se han desarticulado bandas dedicadas al secuestro, importantes incautaciones de droga, reducción en materia de muertes violentas y los avances en contrarrestar robos de carros, motocicletas y teléfonos celulares. En los casos de secuestro, el funcionario ha señalado que al momento se han desarticulado 9 bandas de secuestradores con 50 capturas, la disminución del 15% de homicidios, millonarias incautaciones de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas y cocaína. Se ha destacado que en estos meses se han realizado 150 aprehensiones en hechos relacionados con hechos de violencia contra la mujer. Asimismo, se han tenido logros en materia de contrarrestar la venta de celulares robados que son vendidos en comercios informales en coordinación con otras autoridades. Hoy, en Viva la Mañana, nos acompaña el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para conocer los avances en la seguridad nacional. Para Viva la Mañana, Otto Ángel y Luis Cano. Doy la bienvenida entonces a nuestro estudio al señor ministro de Gobernación. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por hacerse tiempo porque me imagino que la agenda, sobre todo en su cargo, debe ser muy ajustada. Así es, estamos permanentemente las 24 horas, los 7 días de la semana. Vamos a abordar ampliamente varios temas vinculados a la seguridad, pero para hablar de la coyuntura, de lo que ocurre en el día con día, esto hoy traen los matutinos, vamos a ver estas portadas rapidito porque son temas los que ocurren todos los días, la portada departamental y algunos otros aspectos relevantes que trae Prensa Libre y lo vamos a ver a continuación, allí en pantalla para que usted lo pueda ver. Esta es la noticia departamental, una de ellas, caen 4 presuntos narcos, las autoridades incautaron equipo para laboratorio de droga sintética. Otra de las noticias, hojeando también Prensa Libre, encontramos esta mañana, en marzo hubo 407 homicidios, incautan arsenal, capturados, bueno, la información vinculada también a esto que ocurría ayer en Villanueva, donde ultiman a taxista. Bueno, son las noticias de todos los días. Señor ministro, yo recuerdo días antes cuando usted fue, porque fue uno de los primeros nombres que se dio a conocer del gabinete del presidente Otto Pérez Molina, usted decía que los crímenes se iban a reducir en 6 meses, pero que el reto iba a ser muy difícil y complejo. ¿Qué tan difícil ha sido, qué tan complejo ha sido y qué ha pasado en estos 3 meses y días de gobierno? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, un saludo para todos los televidentes. El tema realmente es entender la complejidad del fenómeno criminal y cómo este afecta, iniciando por las causas que lo originan, o sea, develar el fenómeno completo es muy importante. El tema es, este es un trabajo que venimos haciendo, más o menos hemos monitoreado los últimos 10 años de la situación en el país, realmente es después de la firma de los acuerdos de paz, viendo cómo se avanzaba en la formulación de un nuevo sistema de seguridad. Yo siempre digo que uno puede ver las cosas desde 2 puntos, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Si lo vemos medio vacío, que es una visión un poquito más pesimista de lo que vemos realmente, entonces vamos a tomar en consideración que hay muchísimas cosas que no se hicieron, o que se dejaron de hacer, o que si se hicieron, no se hicieron como correspondía. Pero viéndolo medio lleno, uno evalúa todos los avances, y le quiero decir que estos 15 años, independientemente de cosas que no funcionaron, dotaron de un marco de leyes jurídico-político que nos permite trabajar de verdad en la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Hay muchos orígenes sobre este tema, pero realmente los últimos 2 años nos dedicamos a evaluar y a hacer planes para que en el momento en que se llegara al gobierno, estos planes asentaban para ir sobre la base de la realidad de lo que estábamos viviendo en toda su dimensión y no perdiéramos tiempo en hacer diagnóstico y sobre esa base empezar a trabajar desde el primer día. Esa ventaja nos ha permitido avanzar muy rápidamente sobre cosas muy puntuales. El tema de saber dónde nos golpea más la situación de seguridad nos permitió formular el tema de la organización de las fuerzas de tarea. Esto es el esquema de protección de seguridad pública de toda la población en contra de los crímenes que más impacto social causan. El tema de las extorsiones, de los secuestros, del sicariato, de los homicidios violentos, del femicidio y por supuesto también de la incidencia del narcotráfico forman parte de este tema. Y en ello avanzamos muy rápidamente desde la primera semana
para lograr hacer toda la integración de los equipos y empezar a trabajar sobre ellos. Y la evaluación de los primeros 3 meses nos coloca en un balance. Hemos tenido grandes logros en temas de ir bajando poco a poco la incidencia de los homicidios violentos. El tema de los secuestros es sin duda en donde mejor nos ha ido. El tema de las capturas en violencia contra la mujer, que está relacionado a la incidencia de femicidio, históricamente no ha habido las acciones que se han desarrollado durante estos primeros 3 meses. Y el área en donde no hemos tenido toda la incidencia que nosotros quisiéramos es el área en la lucha contra los robos y asaltos, específicamente el tema de robo de vehículos. La incidencia se ha mantenido. Nosotros empezamos a tener en los últimos 15 días ya acciones mucho más precisas. Esta es la estructura más añeja, más organizada, de mayor amplitud. Ahí participan no solo los operativos, ahí tenemos que ver con talleres clandestinos que desmantela carros. Es muy complejo el fenómeno. Y es quizás lo que ocurre más a menudo, y me permito interrumpirle un minuto, señor ministro, sí, porque, como usted bien decía, ver el vaso de acuerdo a distintas perspectivas, y es muchas veces el tema de la percepción, porque más allá de las estadísticas o de los datos que usted nos está comentando, siempre hay una percepción en la sociedad en relación al tema de seguridad. Entonces salimos a las calles para preguntarle a la gente si se siente o no segura. Y esto nos decía, para que usted lo pueda escuchar. Vamos a ver. Un poquito sí. Tenemos confianza en que mejore, pero sí. Al menos algo, no del todo, pero sí. Había una leve, ¿qué le dijera yo? Informe en mejoría. Esperemos que siga mejorando más, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque hay más seguridad. Pues la verdad que hay violencia, pues, pero se siente un poco más seguro. Estamos igual. Quizás ha disminuido un poco, pero no se ve el progreso. Están en un impasse en que quieren progresar y no se ve nada. Dígame, ¿se ha sentido usted más seguro en estos últimos 3 meses de gobierno del presidente Otto Pérez Molina? Claro que sí, mucho más seguro, y me alegro que tengamos un buen gobierno en esta vez. Buenas tardes, señores. Díganme, ¿se han sentido ustedes más seguros en estos últimos 3 meses de gobierno del presidente Otto Pérez Molina? La verdad es que uno que anda en la calle, siempre la inseguridad siempre existe. He tenido la oportunidad de ver algunos casos en la calle de asaltos, ¿verdad? A los peatones más que todo, uno que anda en la calle. Considero que ha mejorado un poquito, pero siempre existe, ¿verdad? Hay que trabajar duro. Bueno, todavía, por lo que observamos, hay una percepción de que hay más seguridad y un gran voto de confianza que todavía se sigue manteniendo. Usted decía que hay muchas áreas del país que están bajo el control del crimen organizado, y este es un tema que preocupa y mucho. Ya al llegar al poder corroborar la situación real, ¿cuál es la radiografía del país en relación a estas áreas que están bajo este control? Bueno, mira, hay 2 situaciones que se dan aquí, ¿verdad? La primera es la mayor incidencia criminal y de violencia está concentrada en el área central, el departamento de Guatemala, fundamentalmente lo que es la capital, los municipios de Misco, Villanueva, algo de Amatitlán, es donde se concentra probablemente un 60% de las acciones de violencia más de mayor impacto. Luego, algunos municipios de Escuintla, en el área de Chimaltenango, la cabecera ha sufrido también una transformación, en el área del oriente, Zacapa, Chiquimula. Esto es el impacto del crimen organizado, de violencia, el tema de la presencia, por ejemplo, de las pandillas. Las pandillas están relacionadas con el tema de extorsiones, y las extorsiones van desde lo individual al negocio del barrio, de la colonia, hasta las empresas que entran a hacer su distribución de productos. Hay una incidencia sobre eso. Y lo otro es al transporte público, transporte urbano, a las rutas cortas, al transporte extraurbano. Hay una gran incidencia también de extorsiones. ¿Se ha logrado reducir esto? Porque se acuerda que este era el tema, o quizás es el más mediático, el que vemos todos los días, aunque pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, sí, fíjese que el tema aquí, le voy a decir, la lógica es que tras este tipo de crímenes que tienen una incidencia, que están focalizados y que tienen un gran número en el impacto, esto quiere decir, detrás de ello hay una estructura. Entonces aquí hay 2 acciones, una que es presencia policial para tratar de disuadir estas acciones, y lo segundo es ir tras la estructura, descubrir cuál es,
e individualizarla, que quiere decir ponerle caras, nombres y apellidos y hacer capturas sobre esta línea. El trabajo, déjeme decirlo, no es únicamente el Ministerio de Gobernación. Nosotros trabajamos estrechamente y bajo dirección en muchas ocasiones del mismo Ministerio Público. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es de que lo que trabajemos en la lucha contra el crimen tenga que judicializarse. Esto no es solo un tema de seguridad, es un tema de lucha contra la impunidad. Claro. Porque si no, entonces el delincuente se siente muy cómodo, hoy puede entrar, mañana sale. Nosotros lo que tratamos de hacer es colaborar efectivamente desde el principio para que esos procesos puedan llegar. Entonces, el tema en el territorio nacional es que hay otras áreas en donde ya es el tema de narcoactividad lo que nos impacta. Todo lo que son las incursiones vía terrestre o vía aérea o por el mar territorial, fundamentalmente en el Pacífico, nos afecta de otra manera. Y el tercer elemento que tenemos que considerar en el tema de seguridad del país es que hay muchas áreas en el interior de la República en donde se vive prácticamente lo que se llama una anomia, es decir, no hay ley, no hay autoridad, no ha habido en los últimos años, y esto ha llevado a una situación muy compleja. El desconocimiento de la autoridad, la falta de presencia del Estado, crea condiciones de anomia en donde no hay respeto a la ley y en donde la gente, pues obviamente empieza a desarrollar sus propios métodos de protegerse, de buscar justicia o de repente de buscar la protección de grupos criminales que sí están en el lugar. Hablando del interior de la República, en la zona de las fronteras, donde vemos tantos delitos, la trata de personas, el contrabando, bueno, el campo abierto para los narcos, se hablaba de operaciones de interdicción, que era un poco plantear un nuevo esquema dentro de las zonas fronterizas de Guatemala. Sí. ¿De qué se trata este tipo de operación? ¿En qué consiste? ¿Ya se puso en marcha? ¿Cómo están trabajando en esa área? Sí, correcto. Las operaciones de interdicción quiere decir intercepción, ¿verdad? Tomando en consideración los flujos que hay no solo de narcoactividad, que regularmente también confluyen, sino inmigración ilegal, trata de personas, contrabando de productos. Eso es un tema verdaderamente alarmante en el país. Lo vimos hace un mes y medio, que hubo una captura de funcionarios, inclusive miembros de PNC, en donde había toda una estructura que traficaba con combustible aproximadamente como 1 millón al mes. Este tipo de situaciones se da en todas las áreas de frontera. Ya no puede hablar uno de una frontera, uno habla de zona de frontera. Exacto. Porque en los últimos, entre los 25 y 40 kilómetros de frontera de lado y lado, existe toda una infraestructura de relación. En el caso de Honduras, ocurre, por ejemplo, que han habido secuestros del lado de Guatemala, los llevan a Honduras, o en Honduras los traen a Guatemala, mucho contrabando de ganado, hay mucha porosidad, como se llama, en la frontera, puntos por donde no hay control de las autoridades. Solo déjeme decirle que en el caso de El Salvador tenemos 4 pasos legales y tenemos 29 ilegales. Y cuando usted toma las fotografías de cada una de las áreas, esos 29 son pasos en donde pueden pasar hasta trailers, ¿verdad?, con contenedores, con furgones, y solo con México tenemos casi 1000 kilómetros de frontera, y de hecho, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con el norte, todo el esquema de seguridad se vino hacia la frontera sur de México, y esto aumentó exponencialmente todo el problema que se da en frontera. Entonces, estos flujos, las operaciones de interdicción, quiere decir interceptar las rutas de tráfico aéreo, en donde había inicialmente narcotráfico. Esto se ha venido en los últimos 2 años prácticamente a cero. El tema de las incursiones en el mar territorial, bien sea por un sistema de bombardeo, como le llaman, a través de avionetas que sueltan la carga, o de barcos que pasan en alta mar y entran lanchas a buscar este producto, lanchas tiburoneras que van hacia eso, o las incursiones por tierra. Hoy toda la mayoría de las incursiones aéreas están yéndose a Honduras, y de Honduras tratando de pasar a través de rutas terrestres o del mar, para tomar las 4 rutas que tienen en Guatemala el paso de narco, de drogas ilícitas, hacia México y de ahí hacia el norte. Vamos con la gente también, porque hay preguntas, independientemente de lo que usted está viendo a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, que están apareciendo en nuestra pantalla. Salimos también a las calles para darle a usted la posibilidad, ojalá pudiera ser a todos, pero por eso tenemos varios caminos alternativos para que usted se pueda pronunciar. ¿Qué le preguntaría al ministro de Gobernación? Y esto nos decía. Bueno, me gustaría saber que nos ampliaran más información de cuáles son los planes, ¿verdad?, que tienen para protegernos a nosotros como ciudadanos de tanta violencia. Lo importante sería que si ya están trabajando en la seguridad del país, porque realmente yo sé que cuesta un poco organizar esto, pero lo importante es de que se haga, se vea, ya ve cómo están sucediendo todavía los crímenes.
Y eso ya es lo que ya nos tiene a nosotros cansadísimos. ¿Qué acciones se está tomando y qué medidas actualmente en el nivel que va? Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero una de todas sería, ¿qué están haciendo realmente para parar un poco la mortandad que tantísimo en estos últimos meses, tal vez si será de revancha o qué, pero ha aumentado más? Bueno, me gustaría saber los resultados de la seguridad que tanto ofrecieron para nosotros los guatemaltecos. Es muy importante, nos urge la seguridad en Guatemala. Eso es inmediato, porque sin la seguridad no podemos desarrollar más el país. Bueno, son las preguntas, todos tienen que ver con acciones concretas de seguridad pública. Como vemos, la percepción de lo que nos afecta más cercanamente. ¿Qué ha pasado con eso, ministro? ¿Ha podido, además de lo que ha implementado, realmente contamos con resultados o avances en esta materia? Sí. Mire, aquí vamos planteados con un plan que tiene varios planes operativos para los 4 años, ¿verdad? Pero nos hemos enfocado primero en lo que más afecta a la población. Y ese sentimiento, como bien lo vemos ahí, ¿verdad? Es un tema de percepción, cómo la gente está percibiendo esto. Esto no es de parar de la noche a la mañana, aquí hay toda una inercia que continúa y que nos permite a nosotros también enfocarnos en las áreas en donde hay mayores problemas. El tema es qué tenemos que hacer, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos. Y cuando empezamos a ver con qué lo hacemos, entonces nos damos cuenta de las tremendas debilidades que hay en términos institucionales y de las capacidades que debemos tener. Le quiero contar que en los parámetros internacionales dicen que por cada 100.000 habitantes deben de haber por lo menos 350 policías. En Guatemala no llegamos a 200, ¿sí? La oferta electoral de Otto Pérez Molina es que en estos 4 años vamos a subir a 10.000 policías más para tener una fuerza de 35.000. Pero nos encontramos con otro problema, ¿sí? La policía resguarda embajadas, es nuestra obligación, sí. Resguarda edificios públicos y le presta seguridad a todo el mundo. Le presta seguridad a los diputados, a funcionarios públicos, y antes había una arbitrariedad de que en cualquier parte del país alguien llegaba y decía, mire, fíjese que yo tengo un problema, me están extorsionando, pasa tal situación, y cualquiera venía, y aparte de ello también otro tipo de protecciones, ¿verdad? Cuando uno saca el estado de fuerza, es decir, cuánta gente tenemos empeñada, en qué la tenemos empeñada, para saber la disponibilidad, se nos derrumba por completo las posibilidades, y eso es lo que indica realmente la necesidad que nosotros tenemos de ser apoyados por el ejército. ¿Cómo incorporaron al ejército? Acciones. Porque estaba dentro de los planes de recuperación del territorio nacional, pero estamos viendo muchos operativos, eso fue quizás lo más obvio o claro, estos operativos que estamos viendo a distintas horas